Gloria al Señor, aleluya. Alabamos y bendecimos a nuestro Dios, a nuestro Creador y sustentador, por su gran amor y por su gran misericordia para con todos los hombres. Su misericordia es su capacidad de perdonar y ayudar al pecador en el nombre precioso de Jesús. Muy buenos días para todos. Como siempre, sean todos bienvenidos a este espacio con Dios y con su palabra, con su verdad. Conoceremos las verdades de Dios que nos harán completamente libres del engaño, la mentira, el error, la incredulidad, la religiosidad y la idolatría. Medios que el diablo siempre ha utilizado, está utilizando y utilizará para separar al ser humano parcial o totalmente de la verdad de Dios y por ende de Dios. Segundo, para traer caos a su vida y a su familia. Porque cuando el hombre se separa parcial o totalmente de la verdad de Dios, entra en caos espiritual, porque se aparta de Dios para unirse con Satanás. Por lo tanto, entra en caos emocional, caos en las relaciones, caos en su capacidad de hacer la voluntad de Dios. Y tercero, conducir al ser humano en ese estado de caos, en caso de morir en ese estado, a una condenación eterna en el lago de fuego. Así que quiero invitarle en esta mañana a no permitir que el diablo le separe, ni parcial ni totalmente, de la verdad de Dios. No lo permita. No permita que traiga caos a su vida ni a su familia. Y no le permita que le conduzca a una condenación eterna en el lago de fuego. Si usted está pasando por ese estado de caos, y llamamos caos a la angustia, a la preocupación, a la ansiedad, al miedo, al estrés, a la opresión, a la depresión, a la tristeza, acerca de cualquier situación que usted tenga que resolver, pero no sabe cómo, no tiene los recursos. Quiero invitarle que si usted está pasando por ese estado de caos, clámele al Señor, a su Creador. Pídale que le ayude, porque escuche lo que le voy a decir. Es el único que quiere y puede ayudarle en el nombre de Jesús. Clámele al Señor para que se cumpla en usted y en su familia la palabra del Señor que dice que cuando alguien clama al Señor en su angustia, Dios lo librará de su aflicción. Enviará una palabra para sanarle y para librarle de la ruina. Ya Dios está listo en este día y en este momento con la palabra para usted. Solo falta que usted clame. Aquí está la palabra que le va a sanar, que le va a librar de la ruina. Solo falta que usted clame. Oramos pues al Señor en esta mañana y le pedimos al Señor que abra nuestros ojos para verle, nuestros oídos para oírle y nuestro corazón para entenderle. Y ahí donde usted está, quiero invitarle a renunciar de todo corazón, colocándole fe a cada palabra suya, a renunciar al engaño, a la mentira, al error, a la incredulidad, a la religiosidad y a la idolatría. Quiero invitarle a que en este momento se disponga a oír la palabra del Señor y a tomarla para usted, aferrarse a esa palabra en el nombre de Jesús, para que Dios la confirme con las señales prometidas y usted pueda salir del estado en que se encuentra en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Y tenga un encuentro hoy glorioso con nuestro Creador, con nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Aleluya. Quiero darle gracias a Dios por nuestro tema. Y estamos en un tema muy importante, es creados para ser leales a Dios. Creados para ser leales a Dios, y hoy es nuestra segunda parte acerca de este tema. Dice que usted y yo, todos los seres humanos, debemos de recuperar y cuidar nuestro estatus legal. Escúchelo bien, nuestro estatus legal. Tengo interés en este tema porque este tema nos va a sacar de la religiosidad, a llevarnos a una posición real en el reino de los cielos, que es la voluntad de Dios. Creo que hoy muchos, por no estar firmes y conscientes en el reino del Señor,
manejan una vida religiosa que no agrada a Dios. Manejan la idolatría, manejan la inconsistencia, porque eso es lo que produce la religión, inconsistencia, pero no relación con Dios. Dios quiere una relación del ser humano en el reino de Él, bajo los principios de Él, legales, para que podamos disfrutar de Dios y de sus promesas, en el nombre precioso de Jesús. Le ruego pues al Espíritu Santo en esta mañana que nos guíe a estas verdades, que nos convenza de pecado, de justicia, de juicio, que examine nuestro corazón y que nos ayude a recibir esta palabra para ponerla en nuestro corazón y vivirla a fin de disfrutar de un Dios omnisciente, omnipresente, omnipotente. Un Padre que nos ama y que nos bendice en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Quiero recordar y entrar, antes de este tema, quiero entrar con una pequeña reflexión. Yo quiero que recordemos el caso de Job, un hombre del cual Dios habló maravillas, pero que se enredó en conversaciones, en palabras que no debía decir. Y llegó a un estado de envanecimiento y de entenebrecimiento tan fuerte que Dios mismo, escúcheme bien, Dios mismo tuvo que venir a ayudarlo. Desde el capítulo 38 de Job hasta el capítulo 42, Dios le habló directamente a Job. Y era tan tremendo el estado de envanecimiento y entenebrecimiento por causa de las palabras, que prácticamente Dios se demoró 4 capítulos para sacarlo de su estado de inconsciencia y de envanecimiento. Hoy le ruego al Espíritu Santo, al exponer estas verdades, que esta palabra sea tocando tu corazón. Y si esta palabra no se ahonda en tu corazón de inmediato, entiende, no es porque no tenga el poder de la vida, no es porque no tenga el poder de cambio, de transformación, del milagro. Es porque tu estado de envanecimiento es tal que necesitas oír y volver a oír y volver a oír hasta que se rompa ese estado de envanecimiento. Deseo pues que veas con tus ojos espirituales, que oigas con tus oídos espirituales y entiendas con tu alma, con tu corazón, la palabra y el propósito de Dios con tu vida en el nombre precioso de Jesús. Estamos entonces en la segunda parte de creados para ser leales a Dios. Es necesario que recuperemos y cuidemos nuestro estatus legal. Cuando hablo legal, no hablo de religioso, sino legal. Y en el Salmo 89:14, el Espíritu Santo mandó a escribir esta verdad así: justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Aquí está diciendo el Señor que la justicia y el juicio son el cimiento del trono, son el cimiento de la autoridad, son el cimiento del poder de Dios ante los hombres. Justicia y juicio, o sea, lo que es legal, lo que es correcto, lo que Él estableció. Pero para evitar y ayudar al ser humano y no destruirlo, dijo: misericordia y verdad van delante de tu rostro. Escuche bien esto, que esto es muy importante. La misericordia de Dios está dispuesta todos los días, en todo momento, para el ser humano. Pero antes de la misericordia va la verdad. Y el propósito de la verdad es que la verdad cree conciencia en el ser humano para arrepentimiento. Porque aunque Dios tenga misericordia por el pecador, no puede ayudarlo si no se arrepiente. Y el hombre no se puede arrepentir si no recibe la verdad. Por eso dice: misericordia y verdad van delante de su rostro. O sea, que va a ir la verdad hacia tu vida, para que la verdad te hable a tu corazón, pueda producir en ti una conciencia de pecado, justicia, juicio y de arrepentimiento, para que accedas a la misericordia de Dios y escapes del juicio que puede haber sobre tu vida a causa de tus transgresiones. Adán y Eva fueron los primeros ciudadanos legales del reino de Dios, creados legalmente
como gobernadores y representantes de Dios y de su reino, para vivir bajo completa sujeción a Dios y a lo establecido por Él. Escuche bien esto, para vivir bajo absoluta sujeción a Dios y a lo establecido por Él. Esa es la mente de Dios, que a lo que Dios diga en nuestras vidas, nos sujetemos de todo corazón a ello y lo pongamos por obra en el nombre precioso de Jesús. Ya usted y yo sabemos o conocemos lo que le sucedió a Adán y a Eva por no seguir, por no sujetarse a lo que Dios había establecido, y la desgracia que trajeron para toda la humanidad. Hoy sigue siendo lo mismo. Cuando usted y yo no nos sujetamos de todo corazón a lo que Dios dice, entonces traemos desgracia para nuestra vida, para nuestro cónyuge y para nuestros hijos, también para nuestros padres, para la sociedad y para Dios. Así que vamos a estar atentos en esta mañana y vamos a recordar lo que es estatus legal. Y lo quiero leer textualmente porque no quiero que se pierda ni una tilde ni una coma en el nombre precioso de Jesús. Dice así: el estatus legal describe la situación jurídica en la que una persona, entidad o bien se encuentra ante la ley de un país o autoridad competente. Representa la posición o condición que la ley le otorga, la cual define sus derechos, deberes y privilegios. Oiga esto. Representa la posición o condición que la ley le otorga a la persona, a la entidad o al bien, la cual define sus derechos, deberes y privilegios. Oiga, derechos, deberes y privilegios. Esto quiere decir que puedo acceder a los privilegios, a los derechos, siempre y cuando cumpla mis deberes. Si no cumplo mis deberes, no tengo acceso a los privilegios ni a los derechos, sino a consecuencias. El estatus legal en el reino de Dios es la posición espiritual y jurídica que el creyente ocupa delante de Dios. Escúchalo bien. El estatus legal en el reino de Dios es la posición espiritual y jurídica, o sea, legal, que el creyente ocupa delante de Dios, determinada por su unión con Cristo. Oiga pues, determinada por su unión con Cristo. Esa posición define sus deberes, derechos y privilegios dentro del reino. Le repito, esa posición en Cristo define sus deberes, o sea, responsabilidades, sus derechos y privilegios dentro del reino. Escucha esta secuencia. Para Dios es importante primero la posición. La posición genera identidad. La identidad genera autoridad. La autoridad nos permite desarrollar un potencial divino y humano que Dios coloca en el ser humano para que cumplamos su propósito. Por lo tanto, el plan de Satanás es movernos de la posición, porque si nos mueve de la posición, perdemos la identidad con Dios y agarramos la identidad con Satanás. Perdemos la autoridad de Dios y agarramos la autoridad del pecado y de las tinieblas. Y desarrollamos un potencial ya no divino y humano, sino satánico y humano, para cumplir ya no el propósito de Dios, que es glorificar, honrar y adorar su nombre, para cumplir el propósito de Satanás, que es glorificar, honrar y alabar su nombre y sus propósitos. Cada uno de nosotros debemos de mirarnos realmente dónde estamos, cuál es nuestra identidad, cuál es nuestra autoridad, cuál es el potencial que estamos desarrollando y el propósito que estamos cumpliendo. Porque Dios nos creó para su gloria, honra y alabanza, a fin de que disfrutáramos de todos sus bienes
y de todo lo que Él es, tiene y puede. Si nos enfocamos en el propósito, en la posición, en la identidad, en la autoridad y en el potencial que nos dio para desarrollarlo, a fin de cumplir su propósito, Dios estará con nosotros y veremos su gloria en nuestras vidas. Si nos dejamos sacar de la posición por parte de la tentación del diablo o los planes del diablo con nosotros, entonces es otra nuestra vida, es otra posición, es otra identidad, es otra autoridad, es un potencial humano y satánico para cumplir el propósito de Satanás, que es levantarnos contra la voluntad de Dios. Guarde eso en su corazón y téngalo presente. En Romanos 1:18, hablando de estatus legal, hablando de legalidad, hablando de principios, hablando de normas, hablando de mandamientos, de estatutos, hay una palabra de Dios que dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Ojo con esto, que esto es muy importante. Está diciendo que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. O sea que todos los que vivimos por fuera de esta verdad, todos los que vivimos por fuera de esta verdad, todos los que no enseñamos esta verdad a nuestra familia y a las personas que nos conocen, entonces la ira de Dios está sobre nosotros. Póngale cuidado a esto, por favor. El favor de Dios no estará sobre tu vida ni sobre mi vida si no estamos viviendo conforme a esta verdad y la estamos enseñando. ¿Por qué? Porque es la verdad la que tiene el poder de hacernos libres de la esclavitud del pecado y de Satanás, de la condenación, la maldición y la muerte. Y si detenemos la verdad, entonces dejaremos a las personas, nuestras vidas, nuestra familia, en cautiverio. Entonces, escúchalo bien, no es simplemente por no vivir la verdad y por no decir la verdad, sino lo que produce el no vivir la verdad y el no decir la verdad. Te lo pongo así: Dios me da la verdad para que la viva y para que la enseñe a mi esposa y a mis hijos, pero yo ni la vivo ni la enseño. Entonces lo que estoy haciendo es no aliándome con Dios, sino con Satanás, que es el que no quiere que la enseñe, y estoy llevando a mi esposa y a mis hijos a una condenación eterna en el lago de fuego, a una vida sin Dios en la tierra. Entonces Dios está irado contra eso. Dios está irado contra esa maldad del ser humano. Así que nos debemos de examinar y de confrontar en esta mañana. ¿Qué tan buenos somos para vivir la verdad y para enseñarla a los seres que están cerca de nosotros? Porque seremos responsables delante de Dios por no haber vivido la verdad y por no haberla dicho, empezando por nuestra familia. Porque solo la verdad hará libre a las personas de la cautividad, del pecado y del diablo y de los propósitos de Satanás. Ahora escuche bien esto. Te lo voy a leer textualmente porque no quiero que caiga ni una tilde ni una coma al piso, ni se quede enredada. Escucha bien esto. La ira de Dios contra toda desobediencia, deslealtad, traición o rebelión no es una emoción vengativa ni descontrolada. Escúchalo bien. No es una emoción vengativa ni descontrolada. Es su respuesta legal y judicial como juez soberano en su reino. Es la respuesta legal y judicial como juez soberano en su reino. Es su reacción justa contra quien lo abandona, contra quien quebranta su ley, su justicia y su amor, para asociarse con el diablo, con su adversario, y obrar mal contra Dios, contra uno mismo y contra el prójimo. Escucha bien esto, que esto es muy importante. A veces pensamos, ¿por qué Dios es tan severo con alguien que desobedece? Pero no es solamente la desobediencia,
es que esa persona al desobedecerle se va con el que lo tentó a desobedecer, porque nunca el Espíritu Santo nos va a llevar a desobedecer. Toda desobediencia tiene un patrón, tiene un comando, tiene un director, y ese es Satanás, que al tentarnos a desobedecer a Dios, nos pone contra Dios y a su favor. Pero no es solamente eso, sino todo el mal que causamos al ser esclavos de Él para hacer mal contra Dios, contra uno mismo y contra su prójimo, empezando por su familia. Entonces Dios está airado contra la persona que hace mal a Dios. Y si solamente le hiciéramos mal a Dios, tal vez no estaría tan airado, pero nos hacemos mal a nosotros mismos. Y tal vez si nos hiciéramos mal a nosotros mismos no estaría tan airado, porque diría, pues si usted quiere hacer eso y usted quiere sufrir, pues sufra. Sino el mal que le hacemos a nuestro cónyuge, a nuestros hijos y a las personas que están a nuestro lado. Nos convertimos en un instrumento de maldad. Entonces para Dios parar esa maldad nos tiene que destruir. O nos arrepentimos o nos destruye. O vendrán consecuencias tan grandes a nuestras vidas para que nos lleven de regreso a la relación con Dios. Escucha bien esto. La ira divina es defensiva, no destructiva. Defiende y protege su carácter, su santidad, su reino, su justicia y su propósito con la creación. Te lo repito. Defiende y protege su carácter, su santidad, su reino, su justicia y su propósito con la creación. Escucha bien esto. Si Dios no corrige de inmediato al que transgrede su verdad, se vuelve cómplice de traición y de maldad. Escucha bien esto. Asocia bien esto en el nombre de Jesús. Si tú o yo hacemos algo malo y Dios no reacciona de inmediato contra eso, porque se vuelve cómplice de nuestra traición y de nuestra maldad. Por eso una característica contundente del Espíritu Santo cuando estamos con Dios en su reino, cuando hemos recuperado nuestro estatus legal a través de Jesucristo, es que con cualquier cosa, tristeza, enojo, contienda, crítica, murmuración, el Espíritu Santo se contrista de inmediato. En otras palabras, es su reacción, es un juicio. Es un juicio de muerte espiritual. Es un juicio de abandono. Porque si no reaccionara así, estaría diciendo, yo estoy de acuerdo contigo. Que aunque hagas lo malo, yo sigo contigo. Yo te sigo apoyando. Y no puede apoyarnos. No puede caminar con nosotros. Ni Dios caminó con Adán y Eva. Ni Dios caminará con nosotros. Ni el Espíritu Santo ni Jesús caminarán con nosotros cuando hay cualquier desobediencia a su palabra. Por eso los que hemos experimentado su amor, su gracia, su salvación, sabemos que cuando criticamos, murmuramos, nos enojamos contra alguien, el Espíritu Santo de inmediato, no a la hora, no a los 2 minutos, de inmediato se contrista. Y de inmediato uno siente el cambio de la atmósfera y del ambiente. Se torna todo oscuro y todo difícil en el nombre de Jesús. En Deuteronomio capítulo 6, versículo del 1 al 9, hay una invitación de Dios a Israel. Recuerda que Israel aprendía de Dios, pero a Israel le correspondía enseñarle a todos los gentiles los mismos principios. Israel no fue para ser un pueblo exclusivo de Dios y que los otros se perdieran, no. Israel fue el pueblo al que Dios se le reveló. Israel le correspondía enseñar de Dios y la verdad de Dios a todas las naciones, lo cual Israel no hizo. Pero este era el mandamiento para Israel y para usted y para mí y para todas las naciones. Y esto es lo que dice Deuteronomio. Y ojo con la palabra que el Señor va a decir acerca de su palabra. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos
que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temáis a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Óigalo pues, todos los días de nuestra vida, para que nuestros días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como una frontal, como frontales entre tus ojos, y las escribirás en las postes de tu casa y en tus puertas. Yo quiero que usted se confronte en esta mañana con esta escritura. ¿Hasta dónde usted hace eso con su vida y con su descendencia? Porque este mandamiento no era solo para Israel, es para toda la creación de Dios. Solo que se lo está dando a Israel porque Israel era la única nación que conocía a Dios. Pero a Israel le correspondía decirle lo mismo a las naciones, para que todos hiciéramos exactamente lo mismo, igualito. Entonces, ¿hasta dónde tú puedes decir que lo estás haciendo? Que lo has hecho con tus hijos, con tu cónyuge. ¿Hasta dónde puedes decir que estás siguiendo la instrucción divina? ¿O cuánto necesitas ajustarte a la instrucción en el nombre de Jesús? Así que en esta mañana vamos a mirar lo primero que debemos de mirar, y es Dios como legislador supremo. Dios, legislador supremo. En Isaías 33:22, la palabra de Dios dice así: porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, él mismo nos salvará. Aquí el Espíritu Santo mandó escribir que tuviéramos presente que Dios es nuestro juez, que Dios es nuestro legislador y que Dios es nuestro rey y que él mismo nos va a salvar. Cuando vemos a Dios como juez, cuando vemos a Dios como legislador, cuando vemos a Dios como rey, no estamos hablando nada más ni nada menos que de algo legal, algo de ley, algo de orden, algo de autoridad, alguien que establece sus principios para toda su creación. Entonces no es el Dios de la religión donde creemos en él y hacemos todo lo que queramos. No, no, no. Es para conocer el corazón de Dios y saber cómo piensa y hacer exactamente lo que nos dice, si queremos caminar con Dios. Si tú quieres caminar contra Dios, asociado con Satanás y su propósito, entonces no le hagas caso a lo que Dios dice. No lo conozcas, no lo indagues, no lo busques. Simplemente sigue tu corazón. Pero terminarás en el lago de fuego y vivirás en esta tierra con amargura, con resentimiento, con tristeza y con impotencia. No podrás disfrutar de la presencia de Dios, ni de su camino, ni de su amistad. Pero si quieres realmente a Dios y caminar con Dios, con el Dios de paz, con el Dios de amor, necesitas ponerle atención a esto y seguirlo fielmente, tal cual está escrito, en el nombre de Jesús. Esta verdad demanda completa sujeción a Dios y a lo que dice. El que Dios sea el juez, el que Dios sea legislador, el que Dios sea el rey, demanda
que nos sujetemos completamente a Él y a lo que dice. Escúchalo bien, a Él y a lo que dice. La religión no hace eso. La religión dice creer en Dios, pero cada uno hace lo que le parece. Pero en el reino, creemos en Dios y debemos de hacer exactamente lo que dice. Como dice Él, sin desviarnos ni a diestra ni a siniestra. Hacer exactamente lo que dice, sujetarnos a Él en el nombre precioso de Jesús. El origen y propósito de la ley. La ley surge de su naturaleza santa, justa y amorosa. Escúchalo bien de dónde sale la ley. La ley de Dios, los mandamientos de Dios, los estatutos de Dios, salen de su naturaleza santa, justa y amorosa. Todo lo que está escrito aquí para nosotros salió de su naturaleza santa, justa y amorosa. El propósito de la ley era revelar el carácter santo, justo y amoroso de Dios. El propósito de la ley, revelar, darle a conocer al hombre el carácter santo, justo y amoroso de Dios. 1. 2. Enseñar y direccionar sobre el pacto de justicia entre Dios y su pueblo. Enseñar y direccionar sobre el pacto de justicia entre Dios y su pueblo. O sea, cómo se tenía que caminar con Dios en su reino. Tercero, definir el pecado, lo que es el pecado. Ese es el plan de la ley. Y número 4, mostrar la necesidad de un mediador, porque nadie puede cumplir la ley por causa del pecado. Nadie. Entonces, lo que Dios te dice a ti y a mí en este libro, no lo podemos cumplir sin Cristo y sin el Espíritu Santo. Primero tiene que venir Cristo a nuestras vidas por invitación nuestra y necesidad nuestra, porque le pedimos salvación y perdón de pecados y lo recibimos en nuestro corazón. Él tiene que llegar primero para desarraigar el pecado y hacer de nosotros una casa, una morada santa para el Espíritu Santo. Y luego viene el Espíritu Santo, que es el que nos va a ayudar a vivir de acuerdo a la palabra. La consecuencia por quebrantar la ley, la ley exige obediencia perfecta o castigo. Pero recuerda que la ley es Dios mismo. La ley, lo que Dios dice, exige obediencia perfecta, o sea, total, completa, o castigo. Castigo de consecuencias o castigo de muerte. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio 27:26, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Oiga pues, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. O sea, el que no esté de acuerdo con lo que Dios dice. Es maldito. Pero también está muerto espiritualmente. También deja a Dios y se asocia con Satanás para caminar por caminos oscuros. Para irse contra Dios, contra sí mismo y contra su prójimo, empezando por su familia. La paga del pecado, dijo el Señor, es la muerte. Nuestro segundo punto, entonces, tipos de leyes. Vamos a ver por la palabra que hay 3 tipos de leyes. La ley moral, la ley ceremonial y la ley civil. Y tenemos como texto Deuteronomio 6 del 1 al 2. Y vamos a mirar y vamos a oír atentamente lo que el Señor dice. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temáis a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Escúchalo bien, para que nuestros días sean prolongados. Entonces Dios me da su palabra, su verdad, sus estatutos aquí. Yo los tomo para mí,
pero también los tomo para mi cónyuge y para mis hijos, para que nuestros días sean prolongados, para que no pasemos de vida a muerte, ni de bendición a maldición, sino que conservemos y preservemos la vida en el nombre precioso de Jesús. Veamos el propósito de la ley moral. Dice que el propósito de la ley moral es una expresión eterna e inmutable del carácter de Dios. La ley moral, que habla de santidad, que habla de integridad, de rectitud, habla del carácter inmutable y eterno de Dios. No lo puede cambiar, nadie lo puede cambiar. Por lo tanto, todo el que va contra la ley moral, contra el carácter de Dios, muere espiritualmente. Entra en maldición y en desgracia. Se asocia con Satanás para hacer las cosas contra Dios, contra sí mismo y contra su prójimo. Y Dios está airado con la persona que hace eso, porque será un instrumento de maldad en las manos del enemigo. Será una persona que le ayuda a Satanás a cumplir su propósito: hurtar, matar y destruir. Y eso es lo que vemos hoy en día común en los hogares: muerte, desolación, tristeza, división, contiendas. Pero dicen creer en Dios, dicen tener a Dios, dicen amar a Dios y aún dicen amarse. Pero no tiene nada que ver con eso. Escucha bien esto. En Romanos 7:12 dice: de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Eso es la ley. Un mandamiento santo, justo y bueno. Eso es lo que es la ley para todos los hombres. El propósito: regular la conducta humana ante Dios y el prójimo. Escúchalo bien. Regular la conducta humana ante Dios y ante el prójimo. Demostrar la justicia divina y el estándar moral del reino. Ese es el propósito de la ley moral. O sea, que hagamos las cosas correctas ante Dios y ante los hombres. Que no seamos hallados en faltas contra Dios ni contra los hombres. Consecuencias por quebrantarla: muerte espiritual y separación de Dios. Cualquiera que la quebrante la ley moral, muerte espiritual, o sea, nos apartamos de Dios. Al apartarnos de Dios nos asociamos con Satanás para seguir el propósito de Satanás, y separación de Dios. La religión usa la ley moral. Ojo que esto es muy importante. La religión usa la ley moral para juzgar al prójimo, para enseñar obediencia sin transformación. Escucha bien esto: para enseñar obediencia sin transformación y para obligar por miedo al infierno. Entonces, cuando una persona no está en el reino de Dios legalmente, bueno, cuando no está en el reino, porque si está en el reino está legal. Cuando no está en el reino de Dios, pero la persona cree que está en el reino, pero no camina en la verdad de Dios, su vida es un eco de la religión. Juzga al prójimo, juzga a aquel que habla, aquel que peca, aquel que se equivocó, aquel que no llegó, lo juzga, lo critica. Exige obediencia de otros cuando no están transformados por el amor y el poder de Dios. Entonces, así su hijo no sea creyente ni cristiano, le demanda obediencia, le demanda respeto, le demanda integridad y rectitud, pero la persona no puede. Pero el religioso está ciego, el religioso está separado de la luz y de la verdad. Entonces demanda una ley moral sobre su esposa, sobre sus hijos y sobre los demás, cuando los otros no pueden. Y utiliza la ley moral para influenciar o para establecer miedo en las personas, amenazas. Como: si no haces esto, entonces te va a pasar esto. Si no haces esto, te va a pasar aquello. Pero está bien que le digan a uno: si no hago esto, me va a ir mal.
Pero ¿cómo hago para arreglar las cosas y poder hacer bien esto? Cuando nací en pecado, en esclavitud del diablo, ¿cómo hago para hacerlo bueno? El religioso no pone la solución, pero la solución se la pone un hijo del reino. No le puedo demandar a mi esposa respeto si ella no ha nacido de nuevo, si ella no ha sido transformada. Tampoco se la puedo mandar a mis hijos. Tengo que mostrarles la solución para que ellos puedan entrar en la solución y puedan hacerlo de manera natural. Número 2, la ley ceremonial. La ley ceremonial es un conjunto de normas sobre sacrificios. Escucha bien esto. Sobre sacrificios, templos, sacerdocio, purificaciones, alimentos y fiestas. Esta es la ley ceremonial. En otras palabras, Dios estableció algunas ceremonias para acercar al hombre a la verdad, para mantener al hombre en una relación con Dios. Entonces estableció las leyes acerca de los sacrificios, acerca del templo, acerca de los sacerdotes, acerca de las purificaciones, acerca de los alimentos y acerca de las fiestas. De esas leyes habla Levítico, Éxodo y Números. Esa es la ley ceremonial. Ahora, el propósito de la ley ceremonial era enseñar la santidad de Dios. Enseñar la santidad de Dios. O sea, enseñar quién es Dios, su santidad, su conducta, su carácter y la necesidad de un mediador santo para poder salir de la esclavitud del pecado y del diablo y poder hacer la voluntad de Dios. Ese era el propósito de la ley ceremonial. De hecho, los sacrificios del Antiguo Testamento, las fiestas de la Pascua, la fiesta de los tabernáculos, todo apuntaba a Jesucristo como el sacrificio perfecto. Entonces, el propósito de la ley ceremonial era enseñar la santidad de Dios a la gente y la necesidad de un mediador. En el Antiguo Testamento utilizaban los sacrificios de animales. Todo el que pecaba, todo el que violaba un mandamiento del Señor, tenía que hacer un sacrificio. Consecuencias por quebrantar esta ley. Declaran a la persona inmunda, es excluida del pueblo e incluso tiene que morir. Escúchalo bien. En el Antiguo Testamento los hijos rebeldes a los padres los mataban a palo y a piedra por no honrar y respetar a los padres. Ahora, ten cuidado, porque de pronto muchos dirán que Dios es un Dios muy exagerado, muy malo, muy legalista. Recuerda que Dios está protegiendo su carácter, está protegiendo tu vida y está protegiendo tu descendencia. Y está protegiendo que hagas mal a otros. Si el primer crimen hubiese sido juzgado y condenado, todos los demás no cometerían crímenes, porque sabrían que iban a ser muertos. Ojo por ojo y diente por diente, eso es la ley. Ojo por ojo y diente por diente. Si mataste al hijo del patrón, entonces matarán un hijo tuyo, porque es la ley. La religión, ¿cómo usa la ley ceremonial? Escucha bien esto, que esto es interesante. Repetir ritos sin regeneración. O sea, practicar el rosario, que las velas, que las camándulas, que los amuletos, que esto o aquello. Repetir ritos sin regeneración. Segundo, adorar lugares y templos y formas. Adorar lugares, templos y formas. Y tercero, hacer del sacrificio y los rituales una costumbre, que hay que hacerlo cada año. Cada año nace el niño Jesús, nace. Cada año decimos, ven, ven, no tardes tanto. Ven, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Cada año, rituales, sacrificios. Eso es lo que hace la religión ante la ley ceremonial. Y número 3, la ley civil o judicial. Dice que la ley civil o judicial son normas
que rigen la justicia, la propiedad y la conducta social entre los hombres. En otras palabras, ¿cómo me muevo yo con relación a mi empleado, a mi patrón, con relación a mi hijo, con relación a mi esposa, con relación a mis padres? Normas que rigen la justicia, la propiedad y la conducta social entre los hombres. Esa es la ley civil. El propósito: garantizar orden, equidad, restitución y cómo aplicar la justicia divina en la sociedad. ¿Cómo aplicar la justicia divina con mi cónyuge, con mis hijos, con mi empleado, con mi patrón, con mi vecino? ¿Cómo aplicar la justicia social, la justicia divina en la sociedad, en la relación entre hombres? Consecuencia por quebrantarla: juicio civil, pena capital según el caso. La persona moría espiritualmente. La persona iba a un juicio y la persona tenía que pagar por violar la ley. ¿Cómo la usa la religión? Castigar sin misericordia. Entonces el padre que cree ser creyente, que cree ser hijo de Dios, que cree estar con Cristo, que cree estar en el reino de Dios, el que se la hace se la paga. Castigos sin misericordia. Segundo, buscar justicia humana sin redención. O sea, demandamos justicia, buen comportamiento de otras personas cuando no han sido redimidas por Cristo, cuando no han sido transformadas por Cristo. Y tercero, crear sistemas de poder y control. Entonces mi esposa tiene que hacer esto, porque si no hace esto, entonces le pasa esto. Entonces creamos sistemas de poder y control. Todo el religioso, el que realmente no está en el reino, el que realmente no es hijo de Dios, el que está contra la verdad de Dios y contra los principios de Dios y a favor de Satanás y los propósitos de Satanás, utiliza la ley civil o judicial para castigar sin misericordia, para buscar justicia humana sin redención. En otras palabras, tienes que hacer lo que yo te digo. Y así la persona no pueda responder, tiene que hacerlo porque yo le digo. Y tercero, crear sistemas de poder y control. Y si no haces esto, te pasa esto. Eso es lo que hace la religión. Escuche bien esto. Desde el principio, Dios estableció su ley como expresión de su carácter. Su propósito nunca fue controlar, sino revelar su santidad y su justicia, para ordenar la vida del hombre conforme a su voluntad. Recuerda que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Para ordenar la vida del hombre conforme a su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Ese fue el propósito de la ley. Escucha esto. La ley moral, la ley ceremonial y la ley civil forman parte del mismo pacto, de la misma relación con Dios. O sea, yo no puedo decir que tengo relación con Dios, practico la ley moral, pero no la ceremonial. O practico la ley ceremonial, pero no la civil. No, las tres hacen parte del mismo pacto. Y quebrantar cualquiera implica desobediencia, rebelión, deslealtad y traición. Pero escúchame que no queda ahí. Y complicidad con el enemigo, o sea, con Satanás, para levantarse contra el legislador, o sea, contra Dios, contra uno mismo y contra su prójimo. Y esto es lo que ira al Señor. Que yo, Alberto, tome actitudes contra Dios, contra mí y contra mi familia, contra mi esposa y contra mis hijos, contra mi prójimo. Si lo que yo hago malo solamente afectara mi vida, pues ok, usted es consecuente y punto. Pero no toque a nadie más, no le haga daño a nadie más. Pero Dios está airado es porque con mi conducta, cuando no es correcta con sus principios, va contra su santidad y su carácter.
va contra mi vida y mi felicidad y va contra la felicidad de los que están a mi lado. Y eso tiene airado al Señor. Por eso dice, los que detienen con injusticia la verdad, Dios está airado contra esa maldad del ser humano. Escucha bien esto. Pero Israel falló en todas las leyes, mostrando la impotencia del hombre natural para alcanzar la justicia divina. En otras palabras, Israel mostró que el ser humano no es capaz de cumplir con la ley de Dios. Con las leyes, con los principios que Dios estableció, Israel mostró que eso es imposible para el ser humano. Ese es el mensaje que nos deja Israel. Nadie puede cumplirlo. Es ahí donde entra Cristo. El cumplimiento perfecto de cada ley. Él fue moralmente impecable. El sacrificio sin mancha. El Cordero justo, amoroso y misericordioso. Ese es Jesús. Como la ley, escucha bien esto, como el hombre no podía cumplir la ley, entonces se establecieron los sacrificios. Y dentro de los sacrificios está el sacrificio de Jesús, como el sacrificio perfecto, el sacrificio santo, el sacrificio de amor, el sacrificio misericordioso, el sacrificio completamente perfecto para la redención del hombre. Ese es Jesús. En la cruz, toda demanda legal de la ley fue satisfecha. Escúchame bien. En la cruz, Jesús, toda demanda de la ley moral, de la ley ceremonial y de la ley civil, Jesús la cumplió de una manera perfecta. Jesús satisfizo la demanda de la ley. Por eso, la maldición se disolvió para los que creen en Él. Escúchalo bien. Todo el que cree en Jesús como su Salvador y lo recibe en su corazón y le pide perdón por sus pecados, por su incapacidad de guardar y poner por obra la palabra del Señor, y le pide la salvación de su alma para no ir a una condenación eterna en el lago de fuego. Jesús viene a su vida y quita la maldición, rescata a la persona, perdona a la persona, santifica a la persona, escúchalo bien, y hace de la persona un templo, una casa del Espíritu Santo, el cual viene a morar en nosotros para ayudarnos a guardar y a poner por obra la palabra del Señor de una manera fácil, sencilla. Por eso dice que el Señor nos da el querer como el hacer su voluntad, porque el Espíritu Santo nos motiva a guardar la palabra y a ponerla por obra, a fin de que no pequemos contra Dios, contra uno mismo ni contra su prójimo, a fin de que no caigamos en la tentación de Satanás para irnos contra las leyes espirituales que Dios estableció para nuestro bienestar. Es Jesús el encargado de hacer ese favor. En Gálatas 3:13 dice que Jesús nos libró de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque habíamos violado todas las leyes de Dios. Estábamos contra Dios, contra nosotros mismos y contra nuestro prójimo, dañando a nuestra familia. Pero cuando aparece Jesús, dice que Jesús murió en la cruz como un maldito para quitar mi maldición y para rescatarme. Y cuando me rescata y me traslada a su reino y me da posición y me da identidad y me da autoridad y me da potencial divino y humano para que cumpla el propósito de Dios en la tierra de hacer lo correcto. Eso es otra vida, eso es otra historia que podemos experimentar ya en el momento que creas que necesitas un redentor, porque no eres capaz de guardar y poner por obra la palabra del Señor, y le pides a Jesús que entre en tu corazón, que lo recibes como tu Salvador, que Él que cumplió todas las leyes, que entre en tu corazón y te ayude a cumplirlas, a vivirlas, en el nombre precioso de Jesús. La letra en la piedra fue reemplazada por el corazón. Los mandamientos, las leyes de Dios, escritos en la piedra, en los mandamientos que le dio a Moisés, en la Biblia, la letra escrita en el papel, fue traspasada al corazón del ser humano a través de Jesucristo.
para que guardáramos toda la ley. Escúchalo bien, para que guardáramos toda la ley, no para violarla, sino para guardarla. Y el templo físico donde se congregaban en el Antiguo Testamento, Dios, Cristo, el Espíritu Santo lo estableció, que nosotros somos el templo, la casa, la morada de Dios, para que el Espíritu Santo venga en nosotros. Y dice la palabra textualmente, para que nos ayude a guardar y a poner por obra la palabra de Dios. Alabado sea el Señor. Escucha bien, hoy, gracias a Jesucristo y a su obra redentora, la ley moral sigue viva, no está anulada. No en tablas de piedra, sino en nuestro corazón. Jeremías 31:33 dice que Él pondrá sus leyes en nuestro corazón y las escribirá aquí en nuestro corazón. La ley ceremonial se encarnó en Cristo, que es el sacrificio eterno, y en los que están injertados en Él. O sea que como Jesús cumplió la ley ceremonial, la ley moral, todos los que venimos a Cristo y lo recibimos en nuestro corazón y Él nos toma y nos injerta en Él, nos hace participantes de haber cumplido toda la ley. Y en Cristo sí se puede cumplir toda la ley en el nombre de Jesús. Y la ley civil se transformó en amor por los principios de justicia del reino. Escúchalo bien. La ley civil que me demandaba comportarme bien con mi prójimo, lo transformó en amor. Ya no es una ley de obligación, sino una pasión que brota del corazón por la presencia del Espíritu Santo, del amor de Dios derramado en nuestros corazones y de la gracia divina en nuestras vidas, para poder amar, para poder hacer lo que es lo correcto, pero por amor, no por obligación. Por eso el creyente que entiende la gracia no se rebela contra la ley, sino que vive su esencia por el poder del Espíritu Santo. Ya no es esclavo del miedo, sino hijo del reino, guiado por la ley del amor, guiado por la ley del amor. La ley ceremonial, la ley moral, la ley civil fue reemplazada, fue cumplida por Jesús y transferida a nosotros en amor, para cumplir la ley moral toda, para cumplir la ley ceremonial toda, para cumplir la ley civil toda, pero por amor. Esa es la obra de redención de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y ese es nuestro tercer punto. Jesús, la plenitud de la ley. Escúchalo bien. Jesús, la plenitud de la ley. Y aquí yo ruego al cielo y te pido a ti que pongas atención, porque muchos hoy en día sin conocimiento están diciendo que eso era de la ley y que como era la ley ya no se tiene que hacer hoy y porque era la ley ya se cambió. Pero escucha bien lo que el Señor va a decir en esta mañana. Jesús, la plenitud de la ley. En Mateo 5, 17 al 18 dijo Jesús estas palabras y el Espíritu Santo las registró en la Biblia. Dice así: no penséis. Oiga esto, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Escúchalo bien, no vino para cambiar, no vino para anular, no vino para desechar, no vino para deshacer, vino para cumplir la ley. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, o sea, hasta que vengan cielos nuevos y tierra nueva, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Óigalo bien, hasta que todo se haya cumplido. Y muchos hoy en día están diciendo que eso era del antiguo pacto, que eso era de la ley, pero que ahora ya no funciona. Escúchalo bien, mentiras. Te has dejado engañar, has escuchado personas sin conocimiento y sin entendimiento de lo que es la ley. La ley es una ley moral, es una ley ceremonial y una ley civil establecida por Dios por siempre y para siempre. Y Jesús dice, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Veámoslo entonces. Jesús no abolió ni una tilde de la ley, la cumplió. Y obtuvo la gracia para que el creyente la cumpla por amor
honra y gratitud. Escúchalo bien. Jesús no abolió ni una tilde de la ley, ni una tilde. La cumplió y obtuvo la gracia para que el creyente la cumpla por amor, honra y gratitud. O sea que lo que nos debe mover para cumplir la ley, para cumplir los mandamientos de Dios, para hacer la voluntad de Dios, debe ser el amor, la honra y la gratitud, no la obligación. El amor, la honra y la gratitud. Eso es lo que el Espíritu Santo nos transfiere. Eso es lo que Cristo nos transfiere cuando somos sus hijos. Cuando nos hace hijos de Dios. Cuando está en nuestro corazón y estamos injertados en él. Eso es lo que nos transfiere. De su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Gracia sobre gracia en el nombre precioso de Jesús. Escucha bien. Las consecuencias de la desobediencia, deslealtad, rebelión y traición en el Antiguo Testamento no podían eliminarse a través de los sacrificios. Solo cubrirse temporalmente. Se cubrían, pero no se eliminaban a través de los sacrificios. Hoy, las consecuencias y la condena eterna fue quitada por la muerte de Jesús para quienes creen en él. Escucha bien. Todas las consecuencias de la transgresión de la ley, la muerte, las maldiciones, las consecuencias fueron eliminadas a través de Jesucristo para los que creen en él y lo reciben como su Salvador. Para los que sufren una transformación de espíritu, de alma y de corazón. Para los que son habitados por el Espíritu Santo de Dios que nos da el querer como el hacer. La maldición y las consecuencias por violar la ley desapareció. Pero cumplimos la ley. Escúchalo bien, pero cumplimos la ley. Pero sigue vigente para quienes no creen y lo rechazan. Las consecuencias de violar la ley sigue vigente para quienes no creen y rechazan a Jesús. Los que no vienen a Jesús conscientes de que han sido unos transgresores, unos pecadores, unos corruptos, unos traidores, desleales, desobedientes, rebeldes. Pero quieren cambiar su vida. Quieren soltar a Satanás, quieren soltar el pecado y quieren venir al reino de Dios, aleluya. Quieren soltar la religión y quieren venir al reino de Dios a vivir bajo principios de Dios en el nombre precioso de Jesús. Esos son libres de las consecuencias, pero los que rehúsan las consecuencias, la muerte, la maldición, la condenación, sigue vigente. Guarda eso en tu corazón, para ti y para tu familia. Sigue vigente. En términos legales del reino, escucha bien esto, en términos legales del reino, la ley no perdió su fuerza legal, no perdió su esencia, perdió su potestad sobre los redimidos, porque ya no quedamos bajo la ley, sino bajo la gracia para cumplir la ley. Escúchalo bien, no quedamos bajo la ley que nos impone y nos demanda, pero no somos capaces. Quedamos bajo la gracia que nos habilita para cumplir la ley. La ley moral, la ley ceremonial y la ley civil. Por amor, por gracia. Todo lo que Dios escribió no era como un castigo, era para orientar y para enseñar a su pueblo y a los hombres cómo era que se debía de vivir. Escúchame. La justicia de Dios sigue firme, pero su tribunal se mudó del Sinaí al Calvario. En el Sinaí el Señor dio mandamientos para que el mundo conociera su carácter, su justicia, su reino, sus principios, sus demandas. Y no los podían cumplir en el Sinaí. Pero en el Calvario, donde murió Jesús, para cumpliendo la ley, para salvarnos a nosotros y habilitarnos para cumplir la ley, por amor y por gracia, ese juicio de maldición y de condenación se pasó a un juicio de misericordia, de gracia y de amor y de bondad. Pero en Cristo Jesús, Señor nuestro. Escucha lo que dice Romanos 8, 3, 4, hablando precisamente de este principio. Porque lo que era imposible para la ley,
por cuanto era débil por la carne, o sea, por el pecado. Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Escúchalo bien, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. O sea, para que la justicia, el ser justificados por todo lo que no habíamos hecho, se cumpliese en nosotros. Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y el Espíritu nos va a llevar a poner por obra los mandamientos de Dios. Amar, perdonar. Quiero decirte algo muy especial. Cuando Dios creó al hombre, escucha bien esto. Cuando Dios creó al hombre, solamente le dio una prohibición, un mandamiento. No comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y con Cristo Jesús, todas las leyes que hay aquí, que hay que cumplirlas, nos dio solamente un mandamiento. O él dijo más bien 2 mandamientos. Amar a Dios por sobre todas las cosas y amarse uno y a su prójimo. 2 mandamientos. Nadie puede amar si no tiene a Cristo. Nadie puede amar si no es templo del Espíritu Santo y camina con el Espíritu Santo. Nadie puede amar. Pero todo el que es cristiano, todo el que es templo del Espíritu Santo puede amar y cumplir los 2 mandamientos. Amar a Dios por sobre todas las cosas, amarse uno mismo y amar a su prójimo, para no hacer mal contra Dios, contra uno, ni contra su prójimo, viviendo siempre bajo lo establecido por Dios. Escucha bien esto. Jesús cumplió las demandas justas de la ley moral, de la ley ceremonial y de la ley civil, por medio de su sacrificio santo y perfecto. Las cumplió todas. Él trasladó el Sinaí al Calvario. La letra escrita en piedra y en papel a la gracia. La letra escrita en piedra y en papel al corazón de los hombres. Y de la obligación de guardar la ley, la cambió al amor. Por eso Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. El hombre no puede amar sin Dios, te lo garantizo. Dios es amor. Y el hombre tiene que conectarse con Dios a través de Jesús para conectarse al amor y poder amar y cumplir todo esto por amor, no por obligación. Resultado en el creyente del sacrificio de Jesús, libre del pecado, libre de la condenación legal y comprometido con la justicia divina. La obediencia ahora es el fruto del Espíritu. No es obligación, es la pasión que el Espíritu Santo le da a un ser humano cuando estamos en Cristo y venimos por la salvación. Concluimos entonces con el número 4, que es consecuencias por incredulidad. Y aquí quiero que pongas mucha atención, mucha atención. En Hebreos 10:29 dice así: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? El que tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia. Escúchalo bien. Cada que vamos contra un mandamiento de Dios, contra un principio de Dios, estamos haciendo exactamente esto. Estamos pisoteando al Hijo de Dios, estamos teniendo por inmunda la sangre del pacto y estamos afrentando al Espíritu de gracia. Cada que no vivimos de acuerdo a la verdad de Dios, a los principios de Dios, estamos pisoteando al Hijo de Dios. Estamos teniendo por inmunda, por ordinaria, por sin valor, la sangre del pacto en la cual fuimos santificados. Y hacemos afrenta al Espíritu de gracia. ¿Esto qué quiere decir? Que cada que nosotros no vamos de acuerdo a la palabra, sino contra la palabra, estamos diciendo que el sacrificio de Jesús no sirvió para nada.
porque igual seguimos pecando, igual seguimos contra los principios, pero creemos en Jesús. Ojo que esto es muy peligroso, es glorioso y peligroso. Cuando yo realmente creo que Jesús es mi Salvador, Él me salvó para que pusiera por obra su palabra, sus leyes, no por obligación, sino por amor, por gracia. Pero es para que cumpla las leyes, no es para abolirlas. Ni una jota, ni una tilde. Acuérdate, ni una jota, ni una tilde. Entonces, cuando no vivo de acuerdo a los principios, pero digo que soy hijo de Dios, que soy cristiano, que soy creyente, estoy pisoteando al Hijo de Dios. Estoy teniendo por inmunda la sangre del pacto porque estoy diciendo que esa sangre es ordinaria, común e inmunda, porque a mí no me cambió. Pues yo recibí a Jesús, creí en Jesús, le entregué mi vida a Jesús, pero yo no he cambiado. Por lo tanto, eso de Jesús es mentiras. Eso de la sangre es mentiras. Y hacer frente al Espíritu de gracia es que el que escribió la Biblia, el que editó la Biblia es el Espíritu Santo para que la vivamos. Entonces, cuando voy contra la palabra, estoy afrentando, estoy resistiendo, estoy contristando, me estoy levantando contra el que dijo todas estas verdades. Y contra el que está en mí y a mi lado para ayudarme a cumplirlas. Entonces, afrento al Espíritu de gracia. Cualquier desobediencia u obra de la carne nos compromete con estas faltas. ¿Con cuáles faltas? Pisotear al Hijo de Dios, tener por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado. Nos compromete con estas faltas y con esta sentencia. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? ¿Cuánto mayor castigo? ¿Qué está diciendo? Si yo creí en Jesús y lo recibí como mi Salvador, pero practico la desobediencia a sus principios, practico las obras de la carne, que es otra desobediencia a los principios, yo recibiré una mayor condenación. Y esto para los que piensan que una vez salvo, para siempre salvo, no importa lo que se haga. Yo sí creo, escúchame bien, yo sí creo que si yo conozco a Jesús y me aparto de Él y comienzo a hacer las cosas malas y contra esta palabra, yo sí creo esto. Y un minuto antes de morir me arrepiento de mis maldades, yo seré salvo. Porque creí en Jesús y lo recibí y me arrepentí. La pregunta es, ¿y si no tengo la oportunidad de ese minuto, de ese segundo, para arrepentirme? Iré a una condenación eterna en el lago de fuego. Por eso dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá? Parece ser que en el infierno hay un lugar de mayor castigo. Para los que decimos ser hijos de Dios, ser cristianos, ser creyentes, y vivimos contra la palabra, contristando al Espíritu Santo, asociándonos con los demonios y con Satanás para hacer la voluntad de Satanás y no la de Dios. ¿Qué hacemos entonces? Escucha bien esto. Terminamos con esto. La ira de Dios no contradice su amor por el hombre, sino que legal y moralmente lo confirma. La ira de Dios confirma el amor de Dios por el hombre. La ira de Dios confirma el amor de Dios por el hombre. Escúchalo bien, para que lo entendamos. Tal vez no confirmará la ira de Dios sobre mí que estoy haciendo pecado, pero confirma el amor de Dios hacia mi esposa, hacia mis hijos, destruyéndome para que no les haga más daño. El amor de Dios por ellos. Porque no es justo que yo haga daño contra mi esposa y contra mis hijos y contra mi prójimo. Por eso hay sentencias de muerte, hay sentencias de maldición, de destrucción y de condenación. Entonces, la ira de Dios no contradice el amor de Dios por el hombre, sino que lo confirma. La ira divina es una reacción legal contra la traición y la violación de los principios eternos del reino. Te lo repito, la ira divina es una reacción legal contra la traición y la violación de los principios eternos del reino. Es una reacción moral
ante todo el que distorsiona su naturaleza santa y se corrompe para cometer impiedad contra Dios, contra sí mismo y contra su prójimo. Te lo repito, es una reacción moral de Dios ilegal ante todo el que distorsiona su naturaleza santa y se corrompe para cometer impiedad contra Dios, contra sí mismo y contra su prójimo. Debemos vivir la vida desde la perspectiva legal del reino justo de Dios, no desde la perspectiva complaciente, desleal y corrupta de una religión. Debemos vivir la vida desde una perspectiva legal, judicial, del reino justo de Dios, no desde una perspectiva complaciente, desleal y corrupta de la religión. O estás en una religión y sin Dios, contra sus principios, tratando de cumplir lo que Dios dice, pero no eres capaz. O estás en el reino con Dios, cumpliendo y haciendo su voluntad tal cual, porque la gracia y el amor de Dios te habilita. Todos los seres humanos, o estamos en el reino con Dios, bajo sus principios, sin quebrantarlos, bajo una legalidad de reino de principios, haciendo su voluntad, porque tenemos relación y comunión con Él, o vivimos bajo una religión que nos impide hacer la voluntad de Dios, que sentimos que eso es muy difícil, que eso no se entiende, que uno no es capaz, que tú te esfuerzas, que tú quieres, pero que le haces, que oras, que ayunas, que haces, pero que no eres capaz. Ese es el camino del religioso. Pero el camino de los hijos que están en el reino, realmente sí pueden. Escucha esto. La ley moral me muestra mi necesidad de Cristo. La ley ceremonial me revela la suficiencia de Cristo y de su obra redentora a mi favor. La ley civil me enseña cómo convivir en justicia, misericordia y verdad en el reino. Cómo convivir con mi prójimo. En justicia, en misericordia y verdad en el reino. Escucha esto. En Cristo ya no obedezco por miedo, sino por amor. Juan 14:15. El religioso no puede poner por obra el conocimiento de Dios. El creyente regenerado en el reino lo vive por revelación y por relación. El religioso no puede poner por obra este conocimiento que tiene de Dios. Trata, ora, ayuna, ruega, pide, suplica, pero no es capaz. Porque es un religioso sin redención, sin regeneración. Pero el que está en el reino puede vivir de acuerdo a los principios de Dios, porque el amor, la gracia y la presencia del Espíritu Santo nos habilita para poderlos cumplir en el nombre precioso de Jesús. ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué acción debemos de tomar? Eclesiastés 12, 13 y 14 nos da la respuesta a esa pregunta. El fin de todo el discurso oído es este. El fin de todo lo que hemos hablado hoy es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. ¿Cuál es la solución? ¿Qué es lo que debemos hacer? El fin de todo este discurso es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, cúmplelos, vívelos. Porque esto es el todo del hombre. Temer a Dios y guardar su palabra. Temer a Dios y obedecer. Temer a Dios y sujetarse a su palabra. Ese es el todo del hombre. ¿Por qué? Porque Dios traerá toda obra a juicio. Todo lo que tú hagas y lo que yo haga lo traerá a juicio. Juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Cuando estamos separados de Dios, encubrimos, guardamos, tapamos muchas cosas que no queremos que otros conozcan. Que no queremos que nuestro cónyuge conozca, las autoridades conozcan, y las tapamos, las encubrimos.
Yo no fui, yo no hice, yo no miré, yo no fui. Las encubrimos. Pero aquí dice que Dios traerá toda cosa encubierta, sea buena o sea mala, a la luz, para hacernos un juicio. Entonces, permite que ese juicio sea ya para salvación. Ábrele tu corazón a Dios ahí donde estás y necesitas la vida en el reino, la vida con Dios, con su bendición. Si quieres ser libre de la esclavitud del pecado, libre de la esclavitud de Satanás y de los demonios, si quieres una vida de paz, si quieres una vida buena, una vida agradable, una vida de justicia, una vida en la presencia de Dios, suelta esto y agarra lo que el Señor te está diciendo. Ven a Jesús en esta hora. Cree que Jesús murió en la cruz por ti, que Él cumplió toda la ley. Y que si hoy abres tu corazón y lo recibes en tu corazón como tu Salvador y le pides que te salve y le pides que te perdone los pecados, porque tú quieres vivir de acuerdo a su palabra, con la ayuda del Espíritu Santo y por amor, el Señor entrará ahora mismo en tu corazón, perdonará todos tus pecados, te liberará de la esclavitud del pecado y del diablo y te traerá a su reino en el nombre precioso de Jesús para darte posición, para darte identidad, para darte autoridad, para darte potencial, para darte el propósito que Dios tiene con tu vida a fin de que lo puedas cumplir en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. No sigas más en la religión apartado de Dios y asociado con Satanás, contra Dios, contra tu misma vida y contra tu familia. No sigas más ese camino. Hoy puedes renunciar. Hoy puedes tomar tu libre albedrío y tomar la mejor decisión de tu vida. Y es venir a Jesús y decirle: Jesús, he sido un religioso. No he podido guardar tu palabra, aunque he tratado, aunque he orado, he llorado y he suplicado. Hoy entiendo por qué no puedo guardar tu palabra, porque sigo en una religión. Pero hoy quiero ser salvo, hoy quiero cambiar, Señor Jesús. Entra en mi corazón, perdóname, sálvame. Trasládame a tu reino, hazme un hijo de Dios. Y el Señor Jesús lo hará en esta misma hora, en el nombre precioso de Jesús. Jesucristo te da posición en Él y en su reino. Te da identidad, te da autoridad y potencial divino y humano para que puedas cumplir con el propósito eterno de Dios, que es glorificar, honrar y exaltar su nombre. Deseo pues con todo mi corazón que hoy hayas podido conocer y entender que Jesús no vino a abolir la ley como muchos lo han dicho. Jesús vino a cumplirla y que a través de su sacrificio, de la gracia y del amor, obrando en tu vida y en mi vida, nosotros también podamos cumplir hasta una jota de la ley, hasta una tilde de la ley la podamos cumplir, por amor, por complacencia, por deleite, no por obligación, en el nombre precioso de Jesús. Lo que Jesús vino fue a quitar la obligación para colocar la pasión de guardar la palabra del Señor. Porque ninguna palabra del Señor fue atemporal, o como quien dice, para ese tiempo. Ha sido, es y será la misma palabra para todos los tiempos. Para todos los tiempos, a fin de que el hombre viva con Dios y bajo sus principios en el nombre precioso de Jesús. Oro y le doy gracias a Dios en esta mañana por su palabra en el nombre precioso de Jesús. Me gozo que hayas podido conocer y entender que la ley no fue abolida, que la ley fue cumplida y que Jesucristo, a través de Él, puedas tú también cumplir con todas sus palabras por amor, por gracia, por gratitud y por honra en el nombre precioso de Jesús. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por enseñarnos, Señor Dios de los cielos, aleluya, la importancia, Señor Dios de los cielos, aleluya, Señor, en el nombre precioso de Jesús de Nazaret, de tener, Señor Dios de los cielos, aleluya, Señor, el estatus legal de tu reino en nuestros corazones. De tener el estatus legal de ti, Señor Dios de los cielos, de tu reino, en nuestro cónyuge, en nuestros hijos, Señor Dios de los cielos, aleluya, Padre. Para que todos podamos caminar por amor, por gratitud y por honra, haciendo tu voluntad, Dios de los cielos, aleluya. Guardando tu ley no como una imposición, sino como un deleite, como una satisfacción, como está escrito en el Salmo 1, Señor Dios de los cielos, aleluya. Que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol
árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Aleluya, Señor. Precioso Espíritu Santo, gracias por ayudar a que todos los religiosos, Señor, sean conscientes de dónde están, aleluya, y hoy puedan dar un paso, Señor, hacia el reino, aleluya, a través de Jesucristo, entregando sus vidas a Jesús, recibiendo a Jesús como su Salvador, pidiendo perdón por sus pecados y pidiendo la salvación de su alma, Señor. Que hoy, Señor, Dios de los cielos, aleluya, haya salvación a través de esta palabra, a través de este mensaje, Señor, haya salvación, aleluya, y el cielo se llene de fiesta, Padre, por los que hoy, Señor, Dios de los cielos, reconocen su estado, reconocen su religiosidad y se levantan para ser hijos de Dios a través de Jesucristo en su reino, con posición, con identidad, con autoridad, con potencial, Señor, humano y divino, Señor, desde la gloria, Padre, para cumplir el propósito, Señor. Que todo lo que hagamos, Señor, sea para gloria, honra y alabanza de tu nombre, Señor, Dios de los cielos. Gracias, precioso Espíritu Santo, por guiarnos a toda verdad, por convencernos de pecado, de justicia, de juicio para arrepentimiento, y gracias por consolar a los que se arrepienten y darnos el querer como el hacer para hacer la voluntad de Dios desde ahora y para siempre. En el nombre precioso de Jesús. Amén, Señor. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Bendiciones para todos. En el nombre de Jesús.